ejercicios de esos, porque si empezamos a comentar las demás aplicaciones, nos vamos a saturar. Entonces vamos a iniciar con esa aplicación. Bien. Entonces, miren, aquí tenemos los problemas de población. Son problemas del 1 al 4. Sale. A ver, ¿cuál hacemos? Del 1 al 4. ¿Dónde? 3. Dice, la población de un pueblo crece con una razón proporcional a la población en el tiempo T. La población inicial de 500 aumenta 15% en 10 años. ¿Cuál será la población pasados 30 años? ¿Qué tan rápido está creciendo la población en T igual a 30? Bueno, entonces vamos a anotar nuestros datos. Dice que la población inicial es de 500 personas. ¿Sí? Y entonces la población aumenta 15% en 10 años. Es decir, la población en 10 es ¿cuánto? 500 más, bueno, lo podemos poner así, ¿verdad? ¿Sí? O bien 500 por 1.15. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque aumenta 15%. Bien. Luego nos pregunta cuánto será la población en 30 años. ¿Y qué tan rápido está creciendo la población? Fíjense bien, qué tan rápido está creciendo la población es cómo cambia la población en 30 años. Es decir, nos está pidiendo la derivada de la población con respecto del tiempo cuando el tiempo es de 30. ¿Sí? Ahí está. A ver, ingeniero. ¿Vale? Ah, ok. Muy amable. Gracias, ingeniero. Entonces, fíjense. Vean cómo, obviamente, la población es función del tiempo. Hay muchas otras variables, muchas otras enfermedades, guerras, hambre, etcétera. Hay muchas variables, pero vamos a suponer que es una islita, ¿verdad? O es una región del planeta donde hay muchos recursos, donde pues, prácticamente no hay escasez, donde hay muchos alimentos, mucha forma de tener recursos alimenticios, etcétera. Entonces prácticamente la población, su única variable, o por lo menos la fundamental o determinante, va a ser el tiempo. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, una región donde hubiera muchos peligros, no sé, animales salvajes, fauna nociva, enfermedades, pues obviamente serían más variables. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿a quién pensaríamos que es eso? Esto, de hecho, ya habíamos comentado que pues vamos a utilizar esta ecuación dPdt igual a K por P, que nos dice que la tasa de variación de la población con respecto del tiempo es directamente proporcional a la población actual. Así es como se comporta la población bajo situaciones controladas, donde la única variable que va a intervenir va a ser el tiempo. Por eso les decía que esta formulita se aplica mucho para bacterias. ¿Por qué? Pues porque los cultivos de bacterias pues generalmente son condiciones de laboratorio, hay condiciones adecuadas para que se dé ese crecimiento, ¿verdad? En una población humana, pues una isla, les digo, se ha pasado eso. Por ahí me viene a la mente una película que creo que aquí les he comentado, que se llamaba El Bounty. Era un barco
que pues, los trataba muy mal el capitán. Era un barco inglés del siglo XIX. Los trataba muy mal el capitán y el segundo oficial, pues castigaron al capitán, ¿no? Y le dijeron, ¿sabe qué? Usted ya queda afuera, váyase con los que lo sigan. Y ellos se fueron, pero pues obviamente cometieron un delito muy grave en esa época, que era la insurrección. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a una isla, se llenaron de recursos, y obviamente pues también mujeres de las isleñas, y se fueron y llegaron a una isla, y esa isla todavía existe. Y los descendientes, pues son descendientes de los marineros y de las nativas. ¿Sí? Pues sí pasó. Pero claro, ahí se dieron algunas otras cuestiones que tampoco son muy buenas. Por ejemplo, pues endogamia y cosas así. No es tampoco eso muy chido, ¿verdad? Pero sí pasó. ¿No han visto esa película? Es una película ya viejita. Yo he visto la versión con Marlon Brando. Sí ubican a Marlon Brando, ¿no? Un actor muy bueno. Se las recomiendo, ¿vale? El que le hizo del padrino de Vito Corleone, ese es Marlon Brando, exactamente. No me vuelvas a respeto. Yo quiero que estudien y que se pongan a trabajar. Y vamos a tener que pasar listo, porque si no, no se puede. Muy buena película, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. La podemos resolver por variables separables. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a dejarla acá de aquel lado. Si la pongo acá es lo mismo. Integramos ambos miembros. ¿Y qué me queda? Logaritmo de p igual a k por t más una constante. ¿Verdad? Quitamos ese logaritmo con la exponencial y me va a quedar que la población, obviamente en función del tiempo, va a ser e a la kt más c. Aplicamos propiedades de los exponentes y me va a quedar a por e a la kt. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces esa es la solución general de esta ecuación diferencial, que es la que me modela el crecimiento de población. Claro, ya comentamos bajo ciertas condiciones de ambiente adecuado, controlado, para que solamente la variable tiempo sea la fundamental, la determinante. Si se fijan, hay que encontrar esta A. ¿Cómo la encuentro? La encuentro con una condición inicial. ¿Sí? Con una condición inicial. Es decir, yo sé que la población inicial pues es la población cuando el tiempo vale 0. Y si yo la sustituyo, me va a quedar que la población inicial es igual a A por E a la K por 0. ¿Esto sería qué cosa? Esto sería A. Entonces, esta constante es la población inicial. Fíjate qué interesante. Por lo tanto, aquí estoy resolviendo la ecuación diferencial, pero como tú eres un estudiante del ITQ, ¿verdad? Chingón, ¿verdad? Pelo en pecho, brazos de leñador, voz de espartano, no vas a resolver los problemas aplicando esta fórmula, sino todo lo que se hizo, ¿verdad? Pero, si te fijas, esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? O sea que los de otras escuelas así chafirulis, pues simple y sencillamente sustituirían, pero tú harías el análisis, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, vamos a empezar. Necesito encontrar qué cosa. La población inicial, pero ya la conozco. La población inicial, ¿cuánto es? 500. Entonces, si yo empiezo a sustituir, voy a tener que P de T es igual a 500 por E a la KT. Todavía me falta otra constante que es la K. Esta constante es muy importante porque es una constante que me dice qué tan rápido crece la población. Claro, también puede disminuir como lo está pasando en Europa, ¿verdad? Con esas tonterías. En vez de ser fecundos, pues ya se les está cargando el payaso. Eso es lo que está pasando.
y en otros países. No puede haber algo más ridículo que eso, una autodestrucción. Pues bueno, desafortunadamente eso está pasando en esos disque países del primer mundo, donde pues prácticamente pues ya están en una situación muy lamentable, y dicho sea de paso, aquí no es tampoco la excepción, estamos hasta peor, ¿sí? Eso también hay que comentar. Bien, ¿cómo lo hacemos para encontrar esa K? Bueno, pues debemos de tener un valor en la frontera, otra información, otro dato, y ese otro dato está aquí, ¿verdad? Yo sé que la población en 10 años va a ser de ¿cuánto? A ver, háganse la cuentita, ¿cuánto me da? 175. No, 675, ¿no? 575. Ah, perdón, 575. Entonces, de esta condición en la frontera, vean que es una condición en la frontera. ¿Por qué? Porque condición inicial es esta. Al sustituirla, tengo 575 igual a ¿qué? A 500 por E a la K por 1, ¿por cuánto? Por 10, 10K. Entonces de ahí saco K. ¿Y K sería qué cosa? Logaritmo natural de 575 sobre 500, todo sobre 10. ¿Estamos sí o no? ¿Sí? A ver, entonces sáquense la K, por favor. 0.014 es positiva. Eso es muy importante. Como es positiva, obviamente la población tiende a aumentar. Si fuera negativa, disminuiría, pero no es el caso porque aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así ya puedo obtener la ley que rige el comportamiento de esa población, que sería así, ¿verdad? Esa sería la ley matemática que describe la población de ese fenómeno para cualquier valor de t, para cualquier instante. Entonces me pide, es que díganme bien las cosas, por favor, ¿no? Entonces aquí, a ver, entonces ¿cuánto va a ser? Haciendo las cuentas. ¿Cuánto? 760. A ver, fuerte por favor. ¿Cuánto va a ser? 760.9. 761. ¿Sí? Esa va a ser la población en 30 años. Bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer ahora uno de decaimiento radioactivo. ¿Puedes, por favor, encender el panel, ingeniero? Tenemos el problema 5 y el problema 6. A ver, Vale, 5 o 6. Además, perdón, no me acuerdo, pero no, no, gana. 5 o 6. ¿Usted pidió el qué? Bueno, dice, inicialmente había 100 miligramos de una sustancia radioactiva, después de 6 horas la masa disminuyó 3%. Si la razón del decaimiento en cualquier momento es proporcional a la cantidad de la sustancia presente en el tiempo T, determinar la cantidad que queda después de 24 horas. Bien, una cosa importante, noten este valor de la K. En este, digo antes de que hagamos el ejercicio, esa K es muy importante. Si es negativa, decrece, porque va a ser exponencial negativa. Si es positiva, es exponencial positiva y crece. ¿Sí?
Ahora, entre más grande sea esa, va a crecer más rápido. Eso también es importante. Esto nos puede dar una descripción de cómo es la población. Si es una población, por ejemplo, si fuera de personas, pues qué bonito, ¿no? Que decidan tener muchos hijos. Yo creo que eso es algo muy padre, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? O sea, como que les gusta tener familias numerosas, ¿verdad? Si es muy pequeñita, pues dirían, no, pues a lo mejor hay mucho, pues no sé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ese es algo que nos diría. Por ejemplo, en el caso de una bacteria, si fuera un cultivo de bacterias, eso también es importante porque hablaría de cómo es esa especie de bacterias, si se reproducen rápidamente o si se reproducen lentamente. ¿Están de acuerdo? Eso es algo sumamente importante, sobre todo cuando es algo ya de cuestión de bacteriología o infectología, porque también se puede aplicar para virus, no necesariamente para bacterias. ¿Sí? Nada más que en las bacterias, en el caso de los virus, no se analiza en cuanto a la población de virus, sino en cuanto a la población infectada, que va a ser un poco diferente, pero también es algo importante que da esa carta. Bueno, entonces en el caso de este ejercicio de crecimiento relativo, pues es exactamente la misma ley. ¿Quién tiene un Kleenex? ¿Que me presten Kleenex? Por favor, hermano. A mí se me hace que tú eres el que tengo. Gracias, por eso luego no hay, ¿verdad, ingeniero? Dice, ahora sí hay. Vamos a llevarlo. ¿Qué aprovechar? ¿Mande? ¿Qué aprovechar? Y vamos a anotar los datos. Inicialmente, aquí vamos a utilizar la letra A. Inicialmente hay 100 miligramos de una sustancia radioactiva. Después de 6 horas, la masa disminuyó 3%. Es decir, esto sería 100 menos 100 por punto 0,3, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Miligramos, así lo podríamos poner. Si la razón de decaimiento en cualquier momento es proporcional a la cantidad de la sustancia presente, es decir, dA en dt es proporcional, o sea, la variación de la cantidad de la sustancia radioactiva con respecto del tiempo es directamente proporcional a la cantidad actual, ¿verdad? Es decir, esa ley se cumple. ¿Cuánta cantidad queda después de 24 horas? Ojo, fíjense cómo el tiempo lo estoy midiendo en años. En horas. En horas, entonces no hay bronca, ¿verdad? Puedo seguir utilizando eso. En el anterior, el tiempo estaba en años. Entonces eso es importante. Identificar, obviamente, la variable dependiente e independiente, pero decidir, sobre todo, la que me va a ayudar es la condición inicial. La condición inicial y la condición de la frontera. Sí, la que me va a ayudar a determinar las unidades que van a tener las variables. Entonces aquí pues son 24, no hay problema, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, por favor, ingeniero, gracias. Si se fijan, entonces, esta ley se parece mucho a la de población. Esto ya lo habíamos comentado. Tienen el mismo parecido matemático. Sin embargo, hay una cuestión importante. Esta modela un sistema biológico, bacterias, virus, personas, animalitos. ¿Sí? Por ejemplo, un granjero que se dedique a
¿cómo se llama lo del cultivo de los conejitos? Bueno, la puede aplicar, ¿verdad? Órale, pues ahí tengo ahí tantas hectáreas y pues órale, vamos a cultivar con ellos, ¿verdad? O cualquier otra población, claro, tiene que haber condiciones controladas. Mientras que esta describe un sistema o un fenómeno que no es biológico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sustancia radioactiva. Aquí la K a huevito, no hay de otra, es negativa, porque la cantidad de sustancia radioactiva disminuye. Acá puede ser positiva o negativa la K. ¿Sí? Si es inteligente el sistema, va a crecer. ¿Verdad? Por eso hay que medir. Si son, va a disminuir. ¿Sí? Por eso está cargando el payaso. Ay, yo tengo mi casota y tengo tanto dinero y acá, y bueno, decirte que aquí se lo vas a dejar, bueno. ¿Verdad? ¿Y de qué sirvió tanta chamba? Ya nomás te quedas, ouch, ouch. ¿No? Entonces, ahí está la cuestión. Bien, entonces, ahora estamos con esto, es exactamente lo mismo, es una ecuación diferencial que vamos a resolver por variables separables. ¿Verdad? Integramos logaritmo de A, K por T más C, me va a quedar A igual a E a la KT más C, o sea, E a la KT por una constante que le voy a llamar E, por ejemplo, ¿sí o no? Luego, y tengo que determinar esa constante E, ¿y cómo la determino? Pues con la condición inicial. ¿Por qué? Porque yo sé que la cantidad en T igual a 0 pues es la cantidad inicial de material. Entonces, al sustituir, me va a quedar que ¿qué cosa? Que E es igual a su índice 0, ¿verdad? Porque esto va a valer 1. Entonces va a ser A0 igual, no digo, mira. Y entonces, ¿qué queda? Que A de T, la cantidad de la sustancia radioactiva en cualquier instante, es la cantidad inicial por E a la KT. Si te fijas, es muy parecida a la de población. ¿Sí o no? Nada más que ya dijimos, la K aquí es negativa y en la otra puede ser positiva o negativa dependiendo si la especie es inteligente. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Por eso las bacterias son inteligentes, porque siempre buscan la supervivencia. Fíjate nomás. ¿Te fijan? O bueno, es un sistema biológico que tiende a seguir viviendo, existiendo. ¿Verdad? Porque pues no creo que piensen las bacterias, pero hay algunas cosas que piensan y pues actúan de forma contraria. Bueno, pues aquí está. Si se fijan en ambas ecuaciones, hay que encontrarla acá. Esa sí pues tenemos que encontrarla nosotros y sobre todo con una condición en la frontera. ¿Queda claro? Bien. ¿Y cuál es entonces, qué pasa? Que para mi problema me va a quedar así, ¿verdad? Porque la cantidad inicial es de 100 miligramos. Entonces, ¿cómo encuentro la K? Necesito un valor en la frontera y este valor en la frontera o esta condición en la frontera la tengo aquí. ¿Cuánto me da eso? 97. 97 miligramos. Después de 3 horas voy a tener 97. Aquí va a ser a las 6, no, perdón, después de 6 horas, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces de ahí despejamos acá. ¿Y acá qué me va a quedar? Logaritmo del 97 sobre 100.
entre 6. No oigo. A ver, ¿cuánto me da? Menos 0.005. No oigo. Bien, si se fijan, efectivamente es negativa, porque aquí sí hay un decaimiento radioactivo. Hay una disminución en el fenómeno de la radioactividad en esas sustancias. Entonces, concluimos que la ley matemática que rige la cantidad de material radioactivo para este problema va a ser 100e a la menos 0.005t. ¿Estamos sí o no? No oigo. ¿Verdad? Y de esa manera ya podemos responder a esta pregunta. ¿Qué cantidad de material vamos a tener después de un día? Después de 24 horas. Bueno, pues sustituimos y ¿cuánto nos da? Profe, ¿los 97 son después de 6 horas? Después de 6 horas sí va a haber 97 miligramos. Entonces con ese dato encontramos K, que es la constante que me hace falta determinar, y ya encontramos de esa forma ya la ley matemática para poder encontrar la cantidad en cualquier instante. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuánto me da? 88.69 miligramos. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice esa K? Pues nos dice qué tan radiactiva es la sustancia. Entre más grande sea la K, obviamente ya dijimos que tiene, abuelita de barro tiene que ser negativa, porque el decaimiento radioactivo es un fenómeno de degradación, ¿sí? Que tiende a la estabilidad. Fíjense nada más como incluso, esto es interesante, siempre, por ejemplo, lo vemos en muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Eso que le conocen como caos tiende a la estabilidad. Entonces, esa K en realidad indica qué tan radiactiva es la sustancia. Hay sustancias más radiactivas que otras. ¿Sí? Sabemos que, digo, hasta donde yo me quedé con mis conocimientos de la SECO, ¿verdad? Porque esto lo vimos ahí en la secundaria. Había 3 radiaciones: alfa, beta, gamma, ¿verdad? Alfa, positivos, núcleos de helio, a ver, búsquenlo. Beta, negativos, electrones. Y gamma, neutrones. ¿Sí? Claro. Hay otras partículas radioactivas que se desintegran pues rapidísimo, ¿no? Los muones, piones, fermiones, hadrones, etcétera, ¿sí? Porque se han descubierto muchísimas partículas subatómicas. De hecho, yo cuando estaba en la secundaria ya sabía, ya te enterabas que existían otras partículas subatómicas, no eran nada más protones, neutrones y electrones. Habían los muones, piones, hadrones, positrones, y luego ahí se metió ya con la teoría de los quarks, ¿verdad? Que eran como, por ejemplo, subpartículas de las cuales estaban formadas las subpartículas, los ¿cómo se llaman? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije que se llamaban? Que formaban otras. ¿Qué les dije? Que eran los quarks, exactamente, sí, los quarks. ¿Ustedes van en materiales? ¿Va en materiales? ¿No? ¿Quién va en materiales? Pues ahí quiero pensar que hayan comentado esas cosas, ¿no? Sí, entonces los quarks se descubren en los años 70, creo 60, ¿sí? En fin, miren, ya también hay otras cuestiones. Pero lo que sí es que hay sustancias más radioactivas que otras, ¿sí? Entonces esa K refleja qué tan radioactiva es la sustancia. Por ejemplo,
El carbono 14 tiene una vida media de 5.600 años. Y ahorita vamos a utilizar ese dato. En cambio, el uranio, no me acuerdo si era 235, tiene una vida media de millones de años. ¿Sí? Entonces va a tener una cara diferente. Eso lo refleja la K, qué tan rápido se desintegra o se degrada el material. Y es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, ¿puedes encenderle por favor, ingeniero? Gracias. Vamos a checar las respuestas. ¿Qué números eran los ejercicios que hicimos? El 3 y el 6. ¿Ya me dio falta? No te voy a contarlos, ¿eh? Agua porque hay uno de más, ya dijimos. Ya se jodió el asunto, ¿eh? Ya. Es que claro que voy, entonces ni se va a fijar. Aguas. 760 años. No, ¿qué problemas hicimos, perdón? El 3. ¿Cuánto nos dio la respuesta? 761. Bien. ¿Y cuántas personas? Ah, nos faltó ese dato. Nos faltó ese del problema anterior porque nos pidió qué tan rápido crece. ¿Se acuerdan? Del anterior. Ahorita lo acabamos. ¿Y este qué número fue? 6. ¿Profe, son años o personas? Permítanme. 88.5 miligramos aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Queda claro? Bien. Vamos a terminar de responder el problema anterior, porque en el problema anterior nos pidió, que no me dijeron, ¿qué nos pidió? Que encontráramos qué cosa. ¿Cómo cambia la población? ¿Sí o no? Y hasta lo puse. ¿Cómo está variando la población cuando son 30 años, verdad, creo, no? 30. ¿Cómo sacamos esa? Pues muy fácil. K por P. K por P. Entonces, ¿cuánto nos había dado la K? 0.014. 0.014. ¿Y qué población va a haber en 30 años? 761. Fíjense, la K no tiene unidades. No, sí tiene unidades. La K, ahorita les digo qué unidades va a tener. La podemos sacar de aquí. Acuérdense que fue un logaritmo. Este logaritmo no tiene, es adimensional. Hay que ser abusados, ¿eh? Hay que ser abusados. Vamos a sacar las unidades de K. Obviamente este es el ejercicio de radioactivo, pero tiene la misma estructura que el anterior. Era un logaritmo de población entre población, no tiene unidades, se cancela, va a ser adimensional. ¿Queda claro o no? Va a ser logaritmo de un número, va a ser adimensional. Pero ¿esto qué viene siendo? Esto es años, porque es el tiempo, ¿verdad? Fue lo que se despejó, ¿verdad? Sí. Entonces sería ¿qué cosa? Años a la menos 1. Fíjate qué chistoso. Entonces esto va a ser año a la menos 1. ¿Sí? Y luego, ¿cuántas personas hay? 760. 61. Mira, personas. Entonces, si tú multiplicas, ¿cuánto te queda? Rápido. 10.654. ¿Qué? Personas sobre año. ¿Te fijas? O sea, ahí está. Profe, ¿por qué es año la mención? Pues porque esto es años, Sí. es el tiempo. Y ahí es horas, pero en el otro fue años, ¿sí o no? Por eso es que aquí le sale ¿cuánto? 10.62 personas por año. ¿Sí queda claro? ¿Nuevo? Sí. Bueno, pues vamos a explicar ahora uno de los problemas más bonitos, más misteriosos, que es el fechado
con carbono 14. Y tiene que ver con este gran tema que es el famoso sudario de Turín. El sudario de Turín, yo no sé si lo conozcan, si han oído hablar de él. Es la famosa sábana santa, es la mortaja con que envolvieron el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión, y que después de los 3 días que se da la resurrección, como cuentan los evangelios, José de Arimatea pide que le den esa mortaja, ¿verdad? Y se convierte en la reliquia, pues una de las reliquias más valiosas de toda la cristiandad, ¿no? La sábana santa. Bueno, entonces esa sábana santa siempre ha sido venerada por ser una reliquia, por ser un material que cubrió el cuerpo de Jesús. Hay muchas otras reliquias. Está, por ejemplo, la lanza sagrada, está, por ejemplo, el pañuelo con que la Verónica, ¿verdad?, limpió el rostro de Jesús. Hay muchas. Los clavos. Bien, y siempre ha sido venerada esta reliquia. Pero en el 1988 dice: el sudario de Turín muestra el negativo de la imagen del cuerpo de un hombre que parece que fue crucificado. Muchas personas creen que es el sudario del entierro de Jesús de Nazaret. En 1988 el Vaticano concedió permiso para fechar con carbono el sudario. 3 laboratorios científicos independientes analizaron el paño y concluyeron que el sudario tenía una antigüedad de 660 años, una antigüedad consistente con su aparición histórica. Pero aquí viene un asterisco. Algunos eruditos no están de acuerdo con este hallazgo. Para más información de este fascinante misterio, ver la página del sudario de Turín. Bien. ¿De qué habla esto? Bueno, pues el Vaticano nunca había permitido que se estudiara de forma científica el sudario, sin embargo, lo permitió en 1988, se tomaron muestras del sudario, esas muestras se llevaron al laboratorio, y los laboratorios lo que hacen prácticamente es carbonizar las muestras para medir la cantidad de carbono 14 que tiene presente. Recordemos que el carbono 14 es radioactivo, se va degradando, y en base a esa degradación podemos estimar el momento en el cual el lino se fabricó. ¿Por qué? Porque el manual, perdón, la sábana es de lino, es un material orgánico, es un material natural, hecho con fibras naturales, esa es la gran ventaja. Entonces se puede calcular en qué momento se fabricó el sudario. Y aquí comenta que es 660 años, viene siendo 1200 años, 1200 y tantos, que fue cuando se encuentra. Bueno, pero esto no tiene por qué hacer sentir mal, sobre todo a los que somos creyentes, porque hay cuestiones por ahí que pueden hacer que esos datos se alteren, cambien, y por lo tanto no sean concluyentes. Y bueno, el tiempo nos ha ganado, de eso vamos a hablar mañana, resolvemos el ejercicio, comentamos algunas cuestiones y que pasen buena tarde.